Hey, qué rollo, gente, estamos de regreso con Carto Inc. Esta vez les traigo un video tutorial, uno de estos que me gusta enseñarles, de los 10 pasos que necesitas seguir para iniciar tu podcast. Comenzamos. Bien, pues estos pasos los escribimos pensando en ustedes, pensando en cómo comenzamos nosotros cuando arrancamos este proyecto hace ya más de un año, que nos empezamos a dedicar directo al podcast, y también porque mucha gente que viene al estudio con la idea de grabar un episodio, pues muchas veces como que no conoce estas bases de qué es lo que necesitas para grabar un podcast. Entonces, con toda esta experiencia que hemos juntado y qué es lo que hemos visto, así como hemos arrancado proyectos desde cero, pues traemos aquí este tutorial para enseñarles a ustedes qué es lo que se necesita. Y pues primero que nada, en el punto número 1, lo que necesitamos es grabar un piloto. Sí, ya sé, o sea, no solo es grabarlo y decir, pues qué pelada, lo grabo y ya está. Ni siquiera tengo equipo, o sea, venía a ver por qué equipo necesito. Tranquilos, vamos a los siguientes pasos poco a poco. ¿A qué me refiero con grabar un piloto? La clave de todo esto es grabar. Muchas personas que vienen aquí al estudio y quieren grabar un podcast, traen todas las ganas, traen la idea, no saben cómo iniciarlo. Le decimos, grábalo, grábate. Es que no sé, me da miedo, no sé cómo vaya a salir, no sé si me va a gustar mi voz. Grábate, haz un piloto, no importa si este piloto lo publicas o no, haz un piloto. Utiliza los recursos que tienes. La mayoría de nosotros, si ya consumimos podcast, si tenemos redes sociales, tenemos un celular, y con ese celular puede ser más que suficiente. De todas maneras, para no alargarme mucho con este punto, si quieren saber y tienen presupuesto para invertir en comprar un poco de equipo, por aquí les dejo un video, o es por aquí, creo que es por acá, del primer equipo que compramos nosotros y cómo comenzamos. Entonces se los dejo por ahí, del equipo más básico y se podría decir económico, para que empieces a grabar ya sea tú solo o con tus amigos. Ok, y en el punto número 2 tenemos definir una categoría. Sí, suena algo como que yo nomás quiero hacer mi podcast, quiero sentarme a hablar, me llevo muy bien con mis amigos. Está bien, puedes hacerlo, puedes hacer un talk show, puedes elegir una categoría sobre qué van a estar hablando. Noticias, comedia, historias, ciencia ficción, deportes. Hay muchos tipos de rubros donde puedes hablar y crear tu podcast. No digo que no lo hagas, simplemente tienes que saber a qué categoría vas a ir. Es muy importante definirlo, porque aunque ya parezca que hay 2 millones de comediantes haciendo su podcast, créeme, tenemos muchas más gentes que consumen este contenido, y la mayoría tienen 10 horas del día para estar escuchando podcast. Así que pues, no te desanimes, elige una categoría, trata de pulir tu podcast en base a esa categoría que elegiste para que resaltes sobre ella. Y sobre todo, estudia a la gente que ya está haciendo podcast en esas categorías. ¿Por qué? Porque de esa manera te va a ayudar a ejercitar tu músculo creativo, a que puedas empezar a desarrollar algo parecido a lo que están haciendo, pero con tu toque especial, lo que va a hacer que resaltes de los demás. En el punto número 3 es algo muy importante que casi ningún podcast hace, sobre todo estos podcasters de Zoom, que ahorita vamos a llegar a ese punto, pero es escribir un guión. ¿Cuántas veces no hemos visto un podcast que nuestros amigos lanzan en el cual hay 4 personas de invitados y parece que solo uno está dirigiendo el podcast, que solo uno conoce el tema y los demás están improvisando porque creen que son buenos platicando o que van a hacer buena comedia? Puede que les funcionen los primeros 4 o 5 episodios, pero si no tienes una estructura desde el inicio, ese podcast tiende al fracaso. Van a pasar 12 episodios, 15 episodios, cuando de repente se les acaben las ideas, ya no saben ni cómo empezaron ni cómo llegaron ahí y se van a ir para abajo. Lo sabemos por experiencia, nos ha sucedido en algunos podcasts, y es lo que le recomendamos a la gente nueva que llega a nuestra productora. Le decimos, ok, ¿tienes un guión escrito? ¿No? Pues esto es lo más importante que tienes que hacer. Y estos son algunos de los puntos que deberías de tomar en cuenta para un guión bastante básico. Debes de tratar de utilizar una estructura de pasos.
El paso primero para un podcast es la introducción. Por lo general hay un pequeño beat, una pequeña musiquita que te da como un intro. Entras y tienes tu marca característica de cómo te presentas. O ustedes lo escucharon al inicio o lo pueden escuchar en otros podcasts. Yo utilizo mi saludo de introducción de que es "Hey, qué rollo, gente", y digo a qué es lo que están llegando. Cada quien puede hacerlo como guste, pero esta es como la estructura de tu podcast, ¿no? Tienes que tener una introducción para que la gente se identifique con tu contenido. Después, en el siguiente paso, sería presentar el tema. ¿De qué vamos a hablar? Y dar un pequeño contexto sobre el tema. En este caso, no sé, si estás haciendo una investigación, si estás hablando de conspiraciones, decir, hoy vamos a hablar sobre conspiraciones marcianas y el suceso que llevó a que Elon Musk pusiera cosas en Marte, ¿no? Entonces, daste el contexto, la gente en los primeros minutos entiende qué es lo que vas a presentar, de qué es lo que vas a hablar, y entonces sí, empiezas a entrar hacia el tema, pero antes de ya irte de lleno sobre el tema, puedes dejar un pequeño espacio en el tercer paso para hacer alguna mención especial de lo ocurrido en el episodio anterior, dar algún agradecimiento muy breve que no maree mucho a los espectadores, porque por lo general cuando vamos a escuchar algo, lo que queremos es que empiecen ya, que si ya dijo el tema, que se arranque ya, porque muchas veces cientos de youtubers, ¿qué es lo que hacen? De dale like y suscríbete, no olvides activar la campanita, y apenas van 5 minutos y no han terminado de presentarse. Entonces trata de ser muy breve con este tipo de comentarios. Hablen sobre el tema principal, desarrollen el tema, concluyan el tema. Sobre esto, deja espacio para la improvisación de algunos comentarios si así vas a estructurar tu podcast. O sea, estos pasos son más que nada un estándar general, no específico para todos los podcasts. Después de esto, cuando ya hayan concluido con el tema, deja un espacio final por si hay algo más que haya salido, si tuvieron alguna idea durante de la grabación, pregúntale a tus invitados, invítalos a comentar. Y si ya no tuvieron nada más que comentar, no olvides despedir tu podcast, que es una parte muy importante, no sin antes invitarlos a que te sigan, te suscriban, y ahora sí, todo lo que marea del inicio, déjalo al final para la gente que llegó, que agradezca eso, de que ok, ya digerí el tema, ya estoy tranquilo, obtuve por lo que vine, ahora sí te escucho y voy a darle like, voy a darle suscribir o voy a comentar qué me pareció, ¿no? Entonces, hasta aquí los puntos para la estructura de un guión. Punto número 4. Yo sé que no todos cuentan con una parte económica para tener un estudio, para comprar un micrófono, para comprar una consola, una computadora, la cámara, un celular. Yo sé que no todos cuentan con eso. Por eso en estos 10 pasos te estoy tratando de ayudar de hacerlo con lo más sencillo. En el peor de los escenarios, solo tu celular. Organízate un momento para grabar. Paso número 4. Organiza un momento para grabar. Es muy importante que si vas a grabar en tu casa, si vas a grabar en la casa de uno de tus amigos, si van a salir a grabar a la calle, traten de buscar un lugar en silencio. Si no tienes cómo grabar o editar y producir a gran escala, o por lo menos un equipo moderado como el que te comenté, es importante que desde un inicio cuides el ruido ambiente. Puedes tratar las paredes con algunos tutoriales que puedes encontrar de cómo hacer los paneles acústicos. Puedes encontrar que simplemente colgando una cobija en la parte de atrás, en la parte de enfrente, a los lados, encerrándote en tu cuarto, busca ese momento del día en el que tu casa está más callada. Pero sobre todo, traten de respetar este horario, porque si hoy grabo a las 10 porque sé que a las 10 de la mañana no hay nadie en mi casa, tengo que empezar a respetar ese horario para que tu misma organización de tiempos te vaya dando chance a aprender a editar, aprender a quitar estos ruidos. Porque más adelante voy a hacer un video de cómo editar, pero muchas personas piensan que nomás grabando ya con eso lo hicieron. Pero no, el podcast es audio y el audio se tiene que cuidar. Entonces, organízate un espacio para grabar, trata de acondicionar, busca ese momento en el día en el que tu familia no está, y adelante, inténtalo para grabar tu piloto. Y como lo estoy mencionando, en el paso número 5 tenemos cuidar el audio. Va relacionado con la parte de organizarse un momento para grabar, pero en este caso voy más específico al hardware, a los controles, a lo que estás utilizando. Si vas a grabar con tus amigos y se van a juntar para grabar en una casa, todos tenemos celular.
lo dije desde un inicio. Bien. Alguien, si de los 3, 4 que estén, 2 que estén, si pueden conseguir una cámara aparte estaría súper bien. Y lo siguiente es de que no pongan un celular solo a grabar así. Lo dejan ahí grabando para que grabe las voces de todos. No se trata de eso. Si cada uno tiene un celular, busquen la manera de utilizar cada uno su celular como si fuera un micrófono. Como si realmente tuvieran una pista independiente cada uno. Después, más adelante, les voy a explicar en otro video cómo juntar las pistas, sobre todo con la sincronización de la cámara y pues todo este tipo de detalles. Pero si cada uno tiene un celular, tienes una ventaja. Puedes utilizar cada uno para grabar la voz cercana de cada persona. Utilícenlo como si fuera un micrófono propio, un micrófono cualquiera. Claro, si tienes para invertir en equipo de grabación como este, pues no está de más que te diga que grabes en multitrack, que grabes en multipistas. Cuida la calidad del audio, que no se metan ruidos externos, cierra ventanas, tapa ventanas con cobijas, es muy parecido a lo del espacio de grabación anterior, al punto anterior, pero sobre todo la idea es de que cada quien se grabe. Si van a hacer este Zoom, podcast por Zoom, trata de evitar utilizar el audio de Zoom. Si se están grabando a través de una computadora, de una laptop, de algo, de una webcam, trata de que aparte te grabes el audio con el celular para que tengas una pista de audio que después se la mandes por correo, por Drive o por WhatsApp, por donde sea, la nota de voz, para que tengas una pista de audio limpia. Las plataformas como Zoom, Google Meet o cualquiera de estas de videollamadas, incluso FaceTime, tienden a comprimir el audio y hace que se escuche muy robótico. Entonces trata de evitar a toda costa utilizar estas plataformas. Yo entiendo que a lo mejor en este tiempo que es pandemia, que estoy grabando esto, es difícil no grabar juntos. O sea, es difícil que todo lo que tenemos que hacer sea por videollamada. Pero ese es el consejo que te doy. En caso de que esto ya hayas pasado, esperemos que sí, hazme caso con el inicio y que cada quien grabe con su celular. Es un micrófono propio. Y un dato que te doy como paso número 6 es de que parte de aprender a producir tu propio podcast es aprender cómo trabaja una sincronización de audio. Y lo más sencillo es hacer un aplauso. Cuando haces un aplauso, generas una línea de audio en el espectro de audio y eso te va a permitir sincronizar todos los audios, porque vas a ver una raya que te va a decir en dónde debes de cortar tu video, tu audio y todo, y desde ahí debe de comenzar. Y todo automáticamente va a estar sincronizado si nunca dejaron de grabar. Trata que la grabación sea continua. Entonces este punto es, haz un aplauso cuando empieces a grabar. Eso le da el arranque, eso te da a ti como editor, como productor de podcast, te da esa ventaja de que vas a poder sincronizar mucho más sencillo. Hay gente que prefiere, si tiene estos programas descargados como Premiere, que agarra el audio de la cámara y del video, trata de unirlos un poco y utiliza la función de sincronizar. Está bien, no está mal, pero muchas veces tiende a fallar, sobre todo cuando tu cámara te pide que estés haciendo tomas cada 30 minutos, que estés cortando. Entonces una manera de sincronizar el audio visualmente y de manera manual en los editores es hacer un aplauso al inicio de cada grabación. Y como repito, eso te genera un pico, una raya en el audio, que esa raya es visible tanto en el audio de la cámara como en el audio del micrófono. Entonces, no olvides aplaudir cuando arranques en tu podcast. Paso número 7 y algo muy importante que pocas personas hacemos. Tener un correo propio para el podcast. ¿Por qué? Muchas veces la persona que te está invitando a grabar un podcast o los que estamos iniciando o que traemos la idea de hacer un podcast utilizamos nuestro correo personal para la distribución, los correos y todo lo que tiene que ver el podcast. Supongamos que en algún momento el podcast crece, te vuelves famoso, entras al top y los proveedores, los patrocinadores están buscando la manera de contactarte y cuando se den cuenta que tu correo es princesita25, pues entonces vas a tener un problema en el que pues vas a estar teniendo que repartir ese correo y después va a ser un problema mayor cambiarlo. Además, una de las ventajas de tener un correo propio para tu podcast es que, pues bueno, cada quien puede tener acceso a él. No es un correo personal donde posiblemente tengas tu Google Drive, donde tengas tu Apple ID, donde tengas tus fotos, donde tengas eso y no vas a correr ningún riesgo de que algún miembro de tu podcast
pues esté metiendo a ver documentos tuyos o que se esté mezclando información de calendarios, de agendas, de contactos. Creas un correo para tu podcast que lleve el nombre de tu podcast lo más parecido y se acabó el problema. Así todos podemos colaborar en equipo, el productor, el editor, que muchas veces es la misma persona, o sea, no estamos hablando de grandes producciones, pero a lo mejor si tú quieres subir algo al canal de YouTube, mientras tu amigo hace la edición del audio, pues si ya ambos tienen las contraseñas del correo, pues se vuelve más sencillo el trabajo. Crea un correo para tu podcast. Sin mencionar las redes sociales, obviamente. Y ya casi para terminar, punto número 9. Un logo. Esta parte es en la que yo estrictamente recomiendo una inversión. Si no eres diseñador gráfico, por lo general conocemos a algún amigo que es estudiante o que es diseñador, pídele que te haga una cotización por un logo. Explícale tu situación, que tal vez no puedes gastar mucho, pero trata de hacer un logo lo más original posible. Yo sé que existen muchas plataformas que te permiten hacer templates, que te permiten utilizar partes de que armas tu logo como un rompecabezas. Existen, sí, pero tiene un límite de configuraciones, tiene un límite en el que tu logo va a ser muy parecido al de alguien más porque estás utilizando un template. Tu logo es tu imagen y es el primer acercamiento que tienes ante posible público, ante posibles nuevos suscriptores, ante posibles nuevos seguidores. Un logo es en algo que no debes de escatimar. Invierte. Apoya a tu amigo el diseñador porque es súper necesario. Es tu imagen. Es lo que yo voy a ver cuando entre a Spotify, cuando entre a Apple Podcast. Es lo primero que miro, el logo. Y si el logo dice Pepe Pecas, pero el logo se ve súper chafa, barato, hecho en Paint, dices tú, pues no, pues ya me imagino cómo estará el audio, ya mejor ni entro. Entonces trata de que sea algo que le dé identidad a tu podcast, que vaya de acuerdo a la categoría que elegiste, que represente la cantidad de gente que va a estar hablando en el show, que se den cuenta de que es un podcast de amigos, que se den cuenta que es un podcast de entrevistas, que se den cuenta que es un podcast de conspiración, que se den cuenta de que es un podcast deportivo. Es tu imagen, inviértele. No te puede costar más. Mínimo te vas a tener que gastar unos 500 pesos y es la inversión principal. Míralo como una inversión, no lo veas como un gasto. Es tu imagen. Me brinqué un punto. Me acabo de dar cuenta en la edición. El punto que me brinqué fue comparte tu piloto. Una vez que ya tienes el piloto y que ya tuviste el tema, el guión, la calidad del audio, lograste grabar en un lugar cerrado, trabajaron con varias pistas. Una vez que cumpliste con tu logo, que ya tienes todo y que está listo para publicarse ese episodio piloto, compártelo con tu gente de confianza, tus amigos, familiares, las personas que tú creas o que hayan escuchado de tus proyectos y te apoyen y te puedan dar una crítica constructiva, una retroalimentación positiva a la cual te va a ayudar a hacer mejor tu contenido. Ese es el consejo que te doy, eso es algo que debes de saber para iniciar tu podcast. Es muy importante que hagas un episodio piloto y lo distribuyas. Y ya, por último, paso número 10, ya no sé cuánto tiempo llevamos en esto. Paso número 10, la distribución de un podcast. Conoce lo que es un host, conoce lo que es el dominio donde se va a alojar tu podcast. Los hosts son estas plataformas de distribución que te van a ayudar a repartir tu podcast en las diferentes plataformas de audio. Ojo, te advierto en este punto número 10 y si llegaste desde aquí, muchas gracias. Un podcast no es rentable si no se sube a YouTube. Por el momento. ¿Por qué digo esto? Porque ninguna plataforma como Spotify, como Apple Podcast, como Anchor, como Google Podcast, como Cast Media, como Radio Republic, whatever, lo que sea, te va a pagar por las reproducciones que genere tu podcast. YouTube es la única plataforma que después de cierta cantidad de 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción, te va a empezar a generar una monetización, la cual no es de las mejores, pero va a generar algo. Ahora, una plataforma de distribución, un host, yo recomiendo Transistor y Buzzsprout. Son muy buenas, pero tienen un costo mensual, el cual se debe de cubrir, que creo que el más barato es de $19 y el otro es de
están entre los 15 y 19 dólares. Los más baratos, los paquetes más baratos, y de ahí va subiendo. Buzzsprout te limita un poco en la cantidad de episodios que debes de subir. Transistor no tanto, te limita en la cantidad de descargas que puedes tener. Te da el paquete más básico 10,000. Esto no es ningún anuncio patrocinado. Lo utilizaba yo en el principio y te permite tener múltiples cuentas. Sí. Ahora, si no tienes dinero y solo quieres distribuir, está la opción de Anchor. Anchor tiene sus limitantes, no te va a cobrar un peso y te ofrece monetización si vives en Estados Unidos. Hay gente que busca la manera y hay muchos videos de cómo monetizar estando fuera de Estados Unidos con Anchor. Si lo quieren hacer, adelante. Yo en lo personal no me arriesgaría mucho por la parte de impuestos. Pero Anchor es una plataforma gratuita. Tú puedes subir tu audio en MP3, lo subes, te permite editar algunas cosas, agregarle alguna música de fondo, te permite crearte un logo gratuitamente también, que suelen ser muy buenos con las diferentes fuentes que utiliza, y no te están cobrando nada. Parece que es todo súper cool, súper gratis, y qué chido, así deberían de ser todos. Anchor es una plataforma que la compró Spotify, sí, tiene sus limitantes. Dentro de una de las mayores limitantes es de que tú no eres dueño de la estadística. Anchor es dueño de tu estadística. Si te quieres ir de Anchor va a ser un poquito problema. Y si eres de los que le gusta ver sus estadísticas a fondo, así como ver el análisis de si tu podcast dura 1 hora, cuáles fueron los minutos que más tuvo la gente detenida, que más retuvo a la gente. En algunas plataformas como Spotify te va a dejar verlo, pero en otras plataformas como Apple Podcasts, Radio Republic y otras más no te va a dejar verlos. Esta información te va a aparecer como información general o información de otros en la plataforma de Anchor, pero no te va a cobrar nada por distribuirlo, y si realmente no te interesa pues la parte de las estadísticas, no hay ningún problema. De hecho, muchos de los podcasts que tenemos aquí, que son nuevos, que van comenzando, están ahí en Anchor. Y podcasts que ya tienen su tiempo, que les interesa ver un poquito más sus estadísticas, pues pagan un servicio como Buzzsprout o Transistor, donde te permite estar analizando a detalle los minuto a minuto de tu podcast. Y pues bueno, creo que esos son todos los puntos. Creo que me extendí un poquito, pero espero que les sirva mucho. Voy a hacer otro video también para aquellos que quieran aprender a editar con los 10 primeros pasos. Espérenlo pronto, ahorita... Si están viendo esto, posiblemente ya haya salido. De los 10 primeros pasos para editar tu podcast. Lo básico que debes de saber, como podría ser noise gates, deessers, de-reverbs y otros nombres de filtros súper técnicos que poco a poco vas a ir aprendiendo. Entonces no olvides de suscribirte para que puedas encontrar este y más contenido parecido. Date una vuelta por los podcasts que tenemos en el canal, que es reflejo de nuestra calidad. Y puedes ver cómo poco a poco con el avance del tiempo pues fueron mejorando y seguirán mejorando. Mi nombre es Kevin Cartón. Nos vemos en el próximo video tutorial en Carto Inc. Hasta luego.